Estamos a las puertas del Archivo Histórico Provincial de Huesca. Aquí se guardan documentos importantísimos que ocupan nada menos que 5 kilómetros de estanterías. Documentos y protocolos notariales desde el siglo XII hasta nuestros días. El Archivo Histórico Provincial de Huesca es un archivo de titularidad estatal cuya gestión está transferida a la Comunidad Autónoma de Aragón por convenio firmado con el Ministerio de Cultura el 2 de junio de 1986. Se creó este archivo en 1931 con la finalidad de reunir los protocolos notariales de la provincia de Huesca de más de 100 años de antigüedad. Este objetivo inicial se amplió más tarde a otra documentación de carácter histórico. Por otra parte, el archivo sirve también como depósito intermedio para la documentación producida por los distintos órganos de las administraciones periféricas del Estado. Tiene actualmente su sede en el antiguo Colegio de Dominicas de Santa Rosa. Establecidas en Huesca desde 1725, las religiosas dominicas de Santa Rosa se hicieron cargo en 1766 de un primitivo edificio desaparecido que comprendía su convento y casa de enseñanza. De aquel conjunto permanece en pie la iglesia, terminada en 1771, así como el externado, construido en 1885 y que es este edificio del actual Archivo Histórico. Un edificio que constituye por sí solo una notable pieza urbana muy característica de su época, desarrollada en 3 plantas alzadas sobre la baja que sirve de zócalo al conjunto. Una pieza angular bien ordenada, con un tratamiento geométrico de su chaflán, sin otros resaltes que los de las impostas horizontales de ladrillo que señalan sus plantas y destacan sobre los paños enfoscados. Los recrecidos de sus huecos arqueados acompañan el tratamiento del edificio y combinan con el breve alero moldurado que lo corona. Construido a finales del siglo XIX por Federico Villasante, actualmente está totalmente remodelado para archivo según proyecto de Julio Simonet, arquitecto del Ministerio de Cultura. El edificio se vació totalmente, conservándose solo la estructura exterior. Los fondos documentales ocupan varios kilómetros de estanterías y abarcan un período cronológico desde finales del siglo XII hasta 1997. Pero dejemos que sea la directora del archivo, María Rivas, quien nos explique los fondos y algunos documentos interesantes. En este archivo, que es el Archivo Histórico Provincial, se guardan 6 kilómetros de documentos fechados desde el siglo XII hasta la actualidad. Son documentos de carácter histórico o bien procedentes de los distintos órganos de la Administración del Estado y de la Administración de la Comunidad Autónoma en la provincia. Entre este abanico tan grande de documentos conservamos documentos en soportes muy antiguos como pergaminos, también en soporte papel, hasta la incorporación de las nuevas tecnologías como pueden ser los soportes informáticos, el microfilm, las películas, etc. Y hemos preparado una selección de documentos, tanto documentos textuales como cartográficos, dibujos, fotografías, para que se pueda ver un ejemplo, una muestra del tipo de documentos que conserva el archivo. El fondo más antiguo que conserva el archivo es el fondo del monasterio de Sigena. Son 800 pergaminos fechados desde el año 1173. Podemos ver un recibo otorgado por Gazo de Bielsa en el año 1224. Entre los documentos que guarda el archivo hay algunos, muy pocos, escritos en caracteres hebreos, como es el caso de este que estamos viendo. Ha sido restaurado en nuestro laboratorio de restauración y se puede datar en el siglo XV.
Otro ejemplo de la convivencia entre las tres culturas, cristiana, árabe y judía, es este manuscrito escrito en árabe que servía de encuadernación a un protocolo notarial. Todavía no ha recibido tratamiento de restauración. Vemos ahora un fragmento de códice en pergamino con una preciosa inicial miniada que servía también de encuadernación a un protocolo notarial. Por el tipo de letra y por su contenido, reproduce una bula del Papa Clemente V y otra de Juan XXII, podemos datarlo en la segunda mitad del siglo XIV. Este documento ha ingresado solo hace un par de meses en el archivo. Es un protocolo notarial del año 1506 y tiene la particularidad de que entre las varias escrituras que contiene recoge la capitulación para hacer el retablo del monasterio de Montearagón. Es del año 1506 y en este documento pues, se pueden ver todas las condiciones con las que se pactó la construcción del retablo entre el escultor Gil de Morlanes y el capítulo del Castillo Abadía de Montearagón. El protocolo ha sido devuelto de forma anónima al Gobierno de Aragón y pensamos que salió de Huesca antes de la recepción en el Archivo Histórico Provincial de los protocolos notariales. El retablo de Montearagón se encuentra custodiado en el Museo Diocesano, concretamente en la Parroquieta. Entre los documentos procedentes del monasterio de Sigena se conservan varios expedientes de limpieza de sangre de las monjas, que pertenecían casi siempre a la pequeña nobleza aragonesa. Estos expedientes incluyen los escudos de armas con los 4 apellidos de cada monja. Los que podemos ver ahora son del siglo XVII.
Seguimos viendo dibujos procedentes de distintos fondos. Este es un dibujo del molino, del alzado y planta del molino de Poleñino. Es del año 1805 y procede de un archivo privado de la familia Torres Solanot. Además de documentos textuales y dibujos, el archivo guarda también fotografías. Aquí tenemos dos fotografías muy curiosas que son del ábside de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca. Son unas fotografías hechas en el año 1891 y se conservan en un pleito de la Abogacía del Estado. Seguimos viendo fotografías. Estas proceden del archivo de la Delegación Provincial de Sección Femenina y están tomadas hacia los años 40. Podemos ver distintas actividades, mujeres cosiendo o leyendo, son curiosas porque se puede ver pues, los peinados y la vestimenta de la época. Y también tenemos una representación con una fotografía de mujeres ansotanas como representación de la labor de recopilación de folclore que hizo la sección femenina. Esta fotografía es de don Luis Gonzaga de Azara. Don Luis Gonzaga de Azara fue alcalde de Huesca solo durante unos meses en el año 1877. Era nieto de la condesa de Bureta, la heroína de los sitios de Zaragoza, y sobrino nieto de José Nicolás de Azara, con muchas vinculaciones, por tanto, con el Alto Aragón. Fue teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza. Suponemos que este es el uniforme de la maestranza. Y nos ha dejado, de su archivo personal, nos han llegado una serie de álbumes donde guardaba pues, sus recuerdos personales, anotaciones manuscritas suyas, recortes de prensa, algunos menús de comidas que vamos a ver a continuación. Lo que vemos ahora son 3 naipes del siglo XVI. Los naipes y los dados eran los juegos más comunes en esa época. Estos están impresos, hechos en imprenta, posiblemente en Zaragoza, y después coloreados a mano. Aparecieron
Dentro de algunos volúmenes de protocolos notariales, tenemos 12.000 volúmenes, y no es aventurado pensar que los dejó el notario para señalar alguna página en esos volúmenes. Hemos visto textos, dibujos, impresos, fotografías. Ahora estamos viendo un ejemplo de documentación cartográfica. Es un plano del término municipal de La Bata del amillaramiento de 1863. En la parte superior podemos ver un dibujo idealizado de cómo era el municipio de La Bata en esa época. En el Archivo Histórico de Huesca hay depósitos de documentos donde solo puede entrar el personal. Depósitos de documentos en estanterías rodantes y dependencias diversas como un laboratorio de restauración, servicio de reproducción de documentos, sala de investigadores y de lectura y reproducción de microfilmes. Para consultar documentos con fines de investigación es necesario estar en posesión de la Tarjeta Nacional de Investigador o de la Tarjeta de Investigador de la Comunidad Autónoma. La consulta de documentos es gratuita. Recientemente se han hecho miles de consultas por parte de investigadores muy variados como historiadores, filólogos, licenciados en Derecho, científicos, así como ciudadanos particulares y funcionarios de la Administración. Aparte de las numerosas consultas que hayan hecho por Internet, donde este archivo tiene una página.